Hola, sí, sí, expondré. Mm. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahí fíjate, puede realimentar lo único, ¿eh? ¿Me escuchás, Nati, ahí? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, está saliendo en estéreo en todo el aula. Le estaba contando a quienes cursan esta diplomatura en Derecho Comercial que por un tema personal vos no habías podido viajar, pero no obstante eso, y abusando de tu gusto académico, más allá de tus problemas que hoy estás cambiando ahí una situación familiar, Sí, aceptaste de todos modos poder dar la charla. Así que si te parece, ellos por ahora te dale. están escuchando, estamos resolviendo imagen, pero por lo pronto voy haciendo una presentación tuya. Genial, dale. Natalia Christensen es licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires, psicóloga social, especialista en Dirección de Empresas Familiares en Barcelona, máster en Entrepreneurship, si es que se denomina así, y Family Business de Barcelona, certificación Family Firm Institute de Boston, miembro del registro de consultores certificados, ¿sí?, del CFC, del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, presidenta hasta hace poco y hoy vicepresidenta del Instituto Argentino de la Empresa Familiar y también directora de la sede regional de Mar del Plata. Así que Natalia, que hoy sin duda va a tocar el tema de empresa familiar, que nos parecía que era un capítulo más que interesante, es quien va a abordar la temática y a mi criterio una de las personas que más ha hecho por la empresa familiar. Uy, uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo perdí a Marcelo. Bueno, yo no sé si lo perdí a Marcelo y estamos los que estamos en virtual, creo que sí. Ah, se nos cortó a todos. Bueno, perfecto. Bueno, hay cosas que pasan en este modo híbrido. Audio para otra computadora. Sí, ahí me escuchás, Marcelo. Ahí ya estoy saliendo en imagen en la sala, ¿no? Bueno, bueno, a ver, no sé si se... Ahí me va a escuchar a mí, me parece, y no va a escuchar la sala. Ah, ok. Mm, No lo escucho. No sé si que- los de la sala siguen conectados o se desconectaron. Ahí, Ahora escucho a alguien, pero no sé si estás en la sala. Estamos conectados. Bien, estamos conectados, dice Elizabeth. Yo empezaría, pero no sé, Marcelo, si se quedó colgado con los que están presentes. No, no los escuchamos a ustedes. No se escucha. Bueno,
De los que estamos en el... ¿Y Nati? A ver. Ah, sí, Déjame. ahora sí te escucho. Perfecto. Bueno, dale. Entonces ya me das la palabra y ustedes me están Arranque escuchando. nomás. Bueno, perfecto. Marcelo, cualquier cosita, escribime en WhatsApp si ves que perdí contacto con ustedes y yo no me enteré. Bueno, a todos, bueno, muchas gracias, Marcelo, por esta invitación. Para mí siempre es algo muy desafiante y muy estimulante el tomar contacto con profesionales de otras disciplinas y contarles lo apasionado y divertido y desafiante que es interactuar, acompañar, buscar transformar o desear acompañar las transformaciones que puedan hacer las familias empresarias y a los profesionales de otras disciplinas abrirles un poquito la ventanita de lo que es este mundo que yo vivo en mi práctica profesional y abrirles las ventanitas de contarles cómo yo lo veo, qué es lo que a mí me pasa, qué es lo que aprendí, qué es lo que gozo de este trabajo. Y es abrir esa ventanita desde mi punto de vista, con dos expectativas. Una es para encontrarnos en las miradas, que desde un mismo consultante, ustedes como abogados y yo como consultora de empresa familiar, cada uno está mirando desde con distintas esquemas cognitivos y macros, y bueno, y podemos poner en común lo que cada uno está mirando, pero también otro deseo muchas veces es, conozco a muchos colegas que su profesión de origen ha sido el derecho, pero que después de años me han dicho, bueno, ahora soy un abogado sistémico, soy un abogado que me dedico ya no al derecho, sino a la consultoría de empresa familiar. Es como que, bueno, también muchas veces por ahí con la evolución que se va haciendo, ¿no? Del seniority en la profesión que uno va teniendo, quiere dejar algunas cosas que han sido siempre su profesión y empezar a hacer otras. Así que bueno, nada, eso, contarles que un poco mi sueño de estar hoy aquí también viene un poco con ese trasfondo, ¿no? Yo como no sé lo que ustedes conocen de la empresa familiar, cada uno seguramente viene con algún esquema, con alguna opinión, yo no puedo compartir pantalla, pero si me lo habilitan, empieza a compartir. Lo que a mí me gustaría es partir como de un movimiento o ponernos todos como en un movimiento, en un giro que podemos vivenciar o poner en común respecto de qué vamos a estar hablando en este ratito que tenemos para trabajar juntos. Cuando yo empecé a estudiar empresa familiar y yo empecé esto en el año 2002, allá en España, acá en la Argentina no se hablaba mucho, allá en Barcelona fue donde conocí a Eduardo Fabier Dubois, que se había ido a Barcelona a buscar algunos libros de empresa familiar y coincidimos en un curso que se daba allá. Lo que hablábamos era de una definición muy escueta, muy por ahí muy rígida, muy acotada de lo que es empresa familiar, ¿no? Entonces decíamos, empresa familiar es aquella empresa en donde la propiedad y la dirección están en manos de integrantes de una familia, y lo que más tono tenía la definición era que ese grupo de accionistas o de familiares que podían o no estar en el trabajo, tenían la vocación de sucesión, la vocación de continuidad, la vocación de lo que estamos haciendo lo queremos pasar a la siguiente generación. Yo por ahí me atrevía, incluso en esta definición de aquellos tiempos, decir, bueno, por ahí hasta incluso pensemos en la vocación no era de pasar la empresa como sociedad, sino de pasar una cultura de hacer empresa, que es un poco lo que muchas veces uno por ahí puede imaginarse que se suele dar en muchas de las profesiones. Los abogados por ahí tienen hijos abogados, hijos que después eligen la misma profesión,
Yo vengo de familia de médicos, donde hay hermanos que han seguido la profesión de médicos, otros vienen de familia de farmacéuticos, que hay otros que, actores que, o sea, hay miles de profesiones y el ser empresarios a veces también hace que haya otros descendientes de la familia que quieran ser empresarios, ¿no? Un poco desde esa lógica. Desde esta definición, después se hizo un salto a otra que quiero poner en común con ustedes. Hay otra definición que nos está diciendo, bueno, la empresa familiar es una organización con fines de lucro, cuyos dueños actuales, no importa si son los fundadores o los que estén, tienen el propósito de continuidad a través de la siguiente generación. Pero acá abre las distinciones y ya dice, ojo, que estamos pensando que esas siguientes generaciones que queremos invitar o que vamos a proyectarnos que van a estar cuidando de esta empresa que nosotros creamos o estamos gestionando, pueden entrar vía 3 opciones. Pueden entrar por la propiedad, porque algún día nuestra legítima, nuestro Código Civil y Comercial, lo que ustedes manejan muy bien, le tocará, por ley, ser propietario. Pueden entrar porque desean no estar en el trabajo, pero sí estar en la dirección de esa empresa, o sea, prepararse para la gobernanza, para tener un aporte desde la visión estratégica de conducción de ese patrimonio que puedan tener o conseguir en el futuro. Y después hay otra variable que a veces, tristemente o limitadamente, por decirlo de alguna manera, es en el único que se piensa. Meter a la siguiente generación a trabajar en la empresa. O sea, a veces, muchas veces cuando uno conversa en como diálogo de calle, la continuidad en los integrantes de la familia empresaria pasa por entrar a trabajar, entrar a hacer, entrar a construir desde el remangarse. Y es una alternativa, pero no es la única, porque la siguiente generación, en ese propósito que pueda tener la actual de hacer que continúen, puede entrar por distintas vías. Las 3, 2, 1 o ninguna. Y dejaríamos por ahí, empezaríamos a hacer tal vez poda de árbol si no se sigue con todos los integrantes de la siguiente generación. Pero bueno, esta es otra definición que ya empieza a ser una distinción respecto de la primera. Y ahora les cuento la definición con la que yo me encuentro hoy trabajando, con la que yo hago sentido a mi trabajo y a mi profesión de consultoría empresa familiar, que es acompañar en este arte de gestionar las relaciones entre familia, empresa, patrimonio y desarrollo personal de todos los integrantes de estas familias. Y esta última definición, que es la que yo voy a compartirles ahora, que a mí me hace más sentido, parte de un concepto. No existe separación entre los 3 sistemas. No se separa propiedad, empresa y familia, estos 3 círculos. Lo que sí se hace es se administra de manera diferente. Se administran las energías, se administran los focos, se administran en qué hay que hacer atenciones focalizadas para determinada orden o reacomodamiento del equilibrio del sistema. ¿Cuál es la definición con la que yo hoy me siento muy cómoda trabajando? Es pensar en que la empresa familiar es un conjunto único de recursos tangibles e intangibles. Hay marca, hay sociedades, hay edificios, hay fábrica, hay máquinas, hay activos, pero hay también reputación, hay una cultura, hay un apellido,
hay un know-how de cómo hacemos las cosas, hay un montón de ese conjunto de recursos tangibles e intangibles, que ese conjunto surge, se construye al devenir del tiempo, propia de la interacción entre la familia, los integrantes de esa familia con la empresa y los integrantes de esa familia entre sí, que impactan con la empresa. Y esas interacciones que hacen los integrantes de la familia con la empresa y que después se institucionaliza familia y empresa, son los que nosotros vemos que ellos expresan un poco en esto que se ve en este círculo que siempre buscamos que sea virtuoso. Tenemos que encontrarnos trabajando bajo la hipótesis qué tanto de virtuoso esta empresa familiar ha construido a partir de las interacciones en valores, en relaciones, dinámicas interpersonales, dinámicas intergeneracionales, conocimiento del know-how del negocio, del sector, del segmento, de la comunidad en la que viven, de la comunidad en la que impactan, identidad colectiva, el cómo se ven, quiénes son, trabajan sobre nosotros, trabajan sobre las individualidades, la organización del trabajo. La organización del trabajo y la organización de la propiedad, ahora yo voy a entrar después en estadísticas, nos encontramos con familias empresarias en donde el trabajo y la propiedad muchas veces no se queda en la unicidad, por decir, una fábrica con una determinada dirección, en donde hay un determinado órgano, pirámide organizacional del trabajo y una sola sociedad, sino que nos encontramos a veces en cómo las familias se organizan teniendo distintos puntos de venta, distintas locaciones de sus organizaciones donde toman decisiones y distinta conglomerado, chiquito, grande, importante, no importante en evaluación, respecto de cómo han estructurado su patrimonio societario, su patrimonio, el patrimonio de sus activos, ¿no? Esos activos que están destinados a hacer operar las empresas. Entonces, todo esto es lo que yo miro hoy en las empresas familiares. Esto es lo que a mí me hace tener una aproximación más a modo concepto de qué es lo que voy a abordar cuando entro a conocer al consultante. Mi consultante me viene con esto, con un conjunto de recursos tangibles e intangibles que parten de la interacción de la familia con eso que han construido y que ese desarrollo que yo puedo empezar a identificar en las primeras entrevistas, en las primeras llamadas, en las primeras reuniones, es lo que ya me empieza a generar mis hipótesis de trabajo sobre cuáles estarían siendo las capacidades, los compromisos, las bases necesarias que este cliente consultante tiene para alcanzar o no la continuidad. Siempre poniéndonos en que si nos buscan a nosotros, los consultores de empresa familiar, es para encontrarse buscándose, favoreciendo la continuidad. Aunque a veces nos tendremos me han pasado casos donde le tenés que haber dicho, bueno, la verdad que la continuidad, tal como ustedes se la quieren forzar a que sea todos juntos con todo, capaz que no es la mejor estrategia. Pero bueno, eso es algo que viene después con el devenir del proceso que realizamos con el cliente. Hasta acá, en esta evolución de la definición de qué vamos a estar hablando cuando hablamos de empresa familiar. ¿Hay alguna levantada de mano? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono y decir algo? ¿Están en desacuerdo con algo de que yo les dije? ¿Algo les llama la atención particularmente? Los escucho, para no hacerlo monólogo y que me interrumpan. ¿Vamos bien? Ahí te levantaron la mano, Nati. A ver Dale, si te escuchas. perfecto. Abran el micrófono, sí.
¿Llegás a escuchar, Nati? No. No. Pará. Ahí pasamos un inalámbrico. Espera un cachito, Nati. Ah, bueno, genial. ¿Ahí se escucha, doctora? Sí, ahora sí los escucho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hola, Mercedes. Tengo una Mercedes. pregunta respecto a los bienes, como fue mencionando, tangibles como tangibles. Eh, Creo que ahora, por cómo se están constituyendo actualmente las empresas, eh, quería saber si, digamos, es más problemático el tema de que la mayoría del patrimonio sea intangible. Y bueno, eso cómo se va abordando. Supongo que lo vamos a desarrollar un poco más adelante quizás, pero pues lo que me generó un poquito de dudas. Qué buena la observación. Desde nuestra especialidad y por lo menos desde donde yo creo que agrego valor en mi trabajo, mi mirada integrativa, holística y de consultora de procesos, viendo cómo intervengo o me invitan a intervenir y acompañar la transformación que el sistema, este grupo de familia, impactando sobre sus negocios y sobre su patrimonio, tiene que cambiar algunas cosas. Yo siempre trabajo más sobre los intangibles que sobre los tangibles. Quiero decir que esto que para vos es algo que realzás como algo que se está dando un movimiento y que coincido que se está dando cada vez más movimiento en los modelos de negocio, en la seriedad de los cambios, en la intangibilidad muchas veces del know-how y de lo que la tecnología te permite construir con esto híbrido, inteligencia humana, inteligencia artificial y todo. Creo que sí, cada vez va a haber más intangible y cada vez va a haber más aceleración de la transformación de este conjunto único de recursos. Agrego a eso que vos hacés, realzás el valor de lo intangible en la conjunción de, por llamarlo a todo, capital que desarrolla, creación de valor de capitales que desarrolla una familia empresaria. Hay mucho de lo intangible y hay mucho de lo que a mí me interesaría reforzar, y que lo pongo en esta imagen con los colorcitos. Todo desarrollo desde nuestra disciplina y desde nuestra actuación como profesionales, siempre va mirada en esta mirada de mediano, largo plazo y de procesos. Yo no puedo, desde mis intervenciones y tomando esta conceptualización desde la cual abordo al cliente, al consultante, no puedo nunca garantizar resultados. Ni muchas veces me tengo que encorsetar mucho en el producto que le vendo, porque tengo que ir haciendo que el mismo cliente vaya desarrollando capacidades para gestionar esta complejidad que le toca vivir, que le toca ser, que le toca reconocerse para desarrollar competencias que en el tiempo siempre busquen que estos 4 ejes evolucionen equilibradamente y sanamente. Equilibradamente en el sentido de que todos puedan coexistir y darse lugares, ¿no? Y ninguno de los ejes como que capte o nuble o invisibilice al otro. Que se pueda sostener un sistema con todo por decirlo, un ADN diferencial. Pero está bueno esto que decís de los intangibles, como resalto de algo que está viéndose cada vez más. Desde hace tiempo se está viendo en esta disciplina también cada vez más. ¿Algo más que quieran agregar?
Sigo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Un poco abriéndoles la mirada de cómo empezamos a acercarnos a la empresa familiar, desde una definición, otra, o la más, para mí, la más actual. Quiero contarles qué es la empresa familiar. La empresa familiar en números en la Argentina, hoy hay, si vemos el total de empresas que existen en el país, que están registradas, que están operando, bueno, hay un 75 más o menos que son, 3 de cada 4 son de tipología de empresa familiar, aportan el 70% del empleo, Producto Interior Bruto. Si bien no hay estadísticas en INDEC y quisiéramos tener estadísticas más asertivas, estas son las con las que nos referimos o referenciamos. Otra estadística, por ahí con una muestra más chiquita que nos ha dado KPMG, dice que, bueno, ¿en qué tamaño están? Y sí, la verdad es que hay un 39% de lo que se reconoce como empresa familiar en el año 2022 que decía son medianas, entre 51 y 250 empleados, ¿no? Lo que sí nos dice esto, que si de la torta tenemos, está bien, 37 pequeñas, pero 39 medianas, este factor de dimensionamiento es importantísimo para que todo lo que hasta ahora la empresa familiar ha ido evolucionando, logrando una determinada dimensión, es lo que también la favorece, la potencia a desarrollar mejor esos factores de competitividad, de profesionalización, de capacidad para absorber más complejidad del sistema que conforma, ¿no? Con mejores desarrollos de productividad. A veces vemos que son empresas que ya tienen desarrollado un sistema de calidad, ya han desarrollado alguna organización societaria, ya han desarrollado algún acomodamiento de su estructura del trabajo, ¿no? O se internacionalizan, o trabajan mejor el tema de sus inversiones. O sea, el factor este es algo que potencia y que también es lo que más hay que cuidar y hay que más estimular. Así es como hoy estamos, o por lo menos creemos. Lo que a la chiquita y hay un 37 que todavía no ha alcanzado una dimensión mediana o grande, este 37 lo que es una amenaza, sabiendo que la economía argentina, el motor de la locomotora lo lleva a la empresa familiar, bueno, hay una dependencia excesiva a que como la economía no la deje fuera con las pocas posibilidades de acomodarse para que sea el mismo negocio que la familia sabe hacer el que le siga siendo proveedora de bienestar y de construcción y de obviamente impactar en la sociedad en lo que está con eso que genera, ¿no? ¿Qué es otra estadística que a mí me encanta dar a conocer porque pocos conocemos de esto? Que hay casi 3 de cada 10 empresas que son multinegocios, o sea que el sistema de empresa familiar, ya sea el comercio de la librería que conocemos del barrio, no sé, una fábrica de zapatos o una industria que está en varios países o en varias provincias. Muchas veces lo que no importa el tamaño, pero los negocios que son de familias empresarias también han generado, muchas veces por factores económicos y fiscales o lo que fuera, varias empresas. O sea, tienen a su empresa principal, pero a veces tienen otras o que son con las que diversifican riesgo o que son con las que diversifican su economía, ¿no? Su riesgo también, riesgo externo o riesgo interno, ¿no? Porque nos encontramos con algunas empresas que, bueno, que son la industrial, pero también de repente han hecho algo que se han diversificado para lo agropecuario, por algo más acotado, o real estate, o lo que fuera, y entonces diversifican.
o tienen distintas empresas que están vinculadas entre sí en la cadena de valor, ¿no? Pero que como miembros de una familia empresaria haya 3 de cada 10 que sus cabezas de conducción, no pensemos, cabezas como modelo mental que tiene esa familia para operar sobre su complejidad, tiene que atender más sociedades, más complejidad, más riesgo, más, más necesidades de dar respuesta, hace a ese equipo humano de familia, ese equipo humano que tiene que evolucionar en el know-how y el know-how que se traspasa para que la siguiente generación también pueda verse con la oportunidad de prepararse para tomar lo que le vayan a dejar, es diferente. No es lo mismo preparar procesos sucesorios en familias chiquitas y un solo mononegocio y un know-how que no del negocio, que sea, por decir algo, un retail, que preparar al modelo de la familia empresaria para un multinegocio diversificado, con know-how o competencias que a veces son de alta, como hablábamos recién, de grandes intangibles, de expertise en el know-how de una determinada, no sé, perforación del petróleo, de una determinada instrumentación de laboratorio o químico o lo que fuera, que requieren esa familia manejarse en unos negocios donde las barreras de acceso y de sostener esos conglomerados de negocios es más complejo. Entonces, tenemos que ver esto, que es lo que también a veces no lo estamos dimensionando cuando vemos al segmento de la empresa familiar. Y acá, bueno, ¿qué nos encontramos también? ¿En qué momento están las empresas familiares argentinas? Podríamos decir que hay un 51% que está en segunda generación. Y seguramente si yo uso esta frase, algunos se hará un gesto de risa, de padre fundador, hijo gastador, nieto mendigo. ¿Qué es lo que viene después de la segunda? La tercera, ese mito tan desarrollado en la sociedad, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, que hace que, che, para la tercera no queda nada. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una sociedad con un motor el motor de la locomotora viene la empresa familiar, pero ese motor, tenemos un 51% de empresas que capaz no está con el desarrollo de las capacidades y de la administración de su complejidad para poder pasar a una tercera, ocupémonos o veamos qué nos puede estar pasando en este contexto que además nos atraviesa de multicrisis global, económica, política, lo que fuera. Esto es una situación que también la tenemos que mirar desde la macro y desde entender esta disciplina. Hasta acá, algo de estas 3 cifras que dije, que quieran preguntar, repreguntar, reflexionar conmigo, o entre todos, ¿va? Se rieron y se preocuparon, Mati. Por la edad del auditorio están más preocupados que otra cosa. Bueno, preocupémonos porque una vez que nos preocupamos, después nos ocupamos. O sea que acá nos tenemos que ocupar todos los profesionales, así que vámonos por esto. Bueno, a lo que quiero llegar, y creo que ya llegué, es a decirles, muchos de nosotros, esta metáfora, ¿no? Del elefante, que le preguntamos qué es el elefante. Y alguien que toca la pata te dice el elefante es como un tronco. Y el que le toca la cola dice, no, es como una cuerda. El que toca por arriba dice, no, es como un cepillo. A ver, de donde lo toquemos, ya seamos como desde el miembro de la familia que fundó, el miembro de la familia que va a ser heredero o está siendo heredero pero no trabaja, el miembro de la familia que empezó barriendo el piso
y traspasando ahí todos sus veranos hasta que el hermano menor entra con un máster y quiere pasar a ser el gerente. O sea, independientemente de dónde toque, miembro de la familia, profesional, el del consultor, el abogado societario, el legislador, todos estamos tocando a este elefante muchas veces desde una mirada y no mirándolo como se merece ser visto, que es todo a la vez, con una mirada mucho más sistémica, mucho más respetuosa de su especie. Es una especie muy, muy compleja, muy delicada y muy importante. Entonces, si me empiezo a sentir como que, voy a tenerle más respeto a este sujeto, llamémosle empresa familiar, es porque, bueno, me voy a ir preocupando también o ocupándome de qué tengo que ir conociendo y cómo lo tengo que ir tratando, ¿no? Este sujeto complejo, la invitación es que ustedes que están en el derecho y otros profesionales que puedan estar en otras disciplinas, en otros trabajos, que traemos nuestras cajitas de herramienta, sabemos de fideicomiso, sabemos de contrato de accionista, acuerdo de accionistas, sabemos de cómo tiene que operarse una asamblea, sabemos de cómo tiene que generarse una donación. Tenemos, muchas veces, bueno, ese maletincito de todo lo que yo sé, cuando lo vaya a volcar en alguien que sea una empresa familiar, por ahí me voy a ocupar de hacerlo con cierta responsabilidad precautoria o de previsión, ¿no? A ver a qué le tengo que empezar a dar por ahí una mirada diferenciadora, ¿no? O poner más me la escucha. Lo importante, y por resumirlo así, es sepamos que la empresa familiar, desde este modelo aprendido como fundamento de esta disciplina, dice que es un sistema complejo conformado por 3 sistemas, que son el de la gestión o el trabajo, el de la propiedad, los activos, el patrimonio, y el de las dinámicas familiares y de, digamos, la masía del talento humano y el capital humano y social e intelectual de esa familia que administra propiedad y negocio. Entonces, otro modelo muy clásico de esta disciplina es no solo miremos sacándole la foto y sepamos cuántos actores hay y en qué sistemas están y qué le preocupa o qué intereses tiene cada uno. El que es propiedad querrá rentabilidad, el que es trabajador quiere eficiencia, el que es familiar quiere armonía. Bueno, cómo se están moviendo los grupos humanos según el momento evolutivo. Capaz que cuando es el fundador hay una persona que está como en los 3 ejes, porque está siendo el fundador, el creador del patrimonio y único titular y el jefe de familia, y puede haber en el sistema de familia un cónyuge con 2 hijos que están en edad todavía joven. Entonces, ¿cómo esto se va a ir creciendo a lo largo del tiempo? Capaz que pasan 50 años y tenemos 3 familias o una familia con 3 ramas de esas descendencias, cada uno ha ido está haciendo su familia, el patrimonio se puede haber diversificado y la empresa o las empresas también se van, las estructuras de la organización del trabajo y del alcance de esa eficiencia también se puede haber diversificado. Todo esto es lo que tenemos que ver cómo impacta en el tiempo. El eje tiempo en una empresa familiar, vemos que un corto plazo es una generación, son 20 años, un mediano plazo son 2 generaciones, son 50 años, y un largo plazo son 3 generaciones, 100 años. Y las transformaciones de esas capacidades las tenés que ir como nutriendo a partir de esos líderes familiares y de la intencionalidad y voluntariedad de todo el sistema para ir
maximizando esas capacidades que tienen que ir logrando a medida que van creciendo y que van pasando esos años, ¿no? Yo siempre suelo decir, porque me encanta esta frase, que en toda empresa familiar, cuando uno empieza a tirar de su historia, todo parte de las relaciones, comenzando por las de nuestra familia. Si nosotros empezamos a ver como personas quienes nos configuran en nuestro desarrollo de nuestro ciclo de vida, siempre parten de las relaciones y de nuestra familia, donde nos eligieron el lugar donde nacimos, el lugar donde fuimos al jardín, donde empezamos a ir al colegio, donde nos llevaron a un club, donde nos llevaron a una determinadas afinidades de nuestra colectividad en función de por donde también somos afines en nuestra familia, después nos permitimos, o sea, todo al final nuestro desarrollo viene de nuestra familia y de nuestras relaciones, y así vamos construyendo. Entonces, esto hay que verlo. Y si yo les digo, si somos todas nuestras relaciones, y si ustedes me compran esta hipótesis, partiendo por nuestra familia, y también les digo, no va de mucho de separar familia, empresa, propiedad, pongamos límites, separemos que los trabajan por allá, los que no trabajan por acá, sino que el desafío está en que una parte creciente de la energía de la familia empresaria debe orientarse a administrar conscientemente estas interdependencias que las mismas relaciones generan. Les estoy diciendo o tratando de hacerles llegar que hay que administrar empresas y hay que administrar patrimonio, pero no solo eso. Vamos a administrar empresas, vamos a administrar patrimonio, pero totalmente para ser conscientes y poner más energías, tenemos que administrar las conexiones de esa familia y demás cuando se va haciendo ramas. Que esas familias sigan visualizándose ellas como un equipo de familia empresaria. Hay que trabajar sobre las relaciones, fundamentalmente relaciones de confianza entre estos integrantes partiendo de la familia. Hay que legitimar y abrirse a escuchar las expectativas de todos, no solo de los que trabajan o de los que más conocen o de los que más están tomando una decisión en un momento histórico de este sistema. Hay que desarrollar una educación de roles de esos tres sistemas. Saber que hay roles en esas intersecciones de esos tres sistemas y que los integrantes de estas familias van a ir desequilibrando la balanza de complejidad de unos determinados roles a lo largo del tiempo. Podemos ahora, por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo, una familia empresaria que en una primera generación fueron 2 familias, pero de esas 2 familias, un padre que a 2 de sus 8 hijos les dijo, ustedes me ayudaron desde el comienzo, quiero que también sean fundadores. Y de la otra familia, con otro apellido, eran 5 hermanos, de los cuales 2 hermanos estaban haciendo el negocio, pero otros 3 estaban trabajando la tierra, que a veces era la que financiaba cuando las cosas del negocio en su etapa temprana no andaban. Entonces, al final, era un negocio que se configuró con estos roles de inversores y gestores o creadores de las ideas de negocio y trabajadores, pero que hoy, después de 50 años, hay 28 accionistas con edades avanzadas de entre los 50 y tantos a 80 y tantos, que ya les están dejando
viendo que les tienen que estar dejando las acciones a una tercera generación que se va a convertir en 65 accionistas. Entonces, empezar a hacer estas distinciones de los roles gestores, roles directivos, roles accionistas, roles de familiares preparándose para alguna de esas elecciones de los roles que les dije en la primera definición, es clave. Voy a un momento, si querés, cubrime un poquito, Marcelo, que ya vengo, ¿eh? Sí, no hay drama. Vamos bien hasta acá. Bien. Teoría, concepto, salimos un poquito de lo jurídico. Les cuento que el enfoque de Natalia es eminentemente desde el IADEF y es un enfoque multi o interdisciplinario, de acuerdo a como ustedes lo quieran interpretar. Conforman el IADEF, y esto va a servir para dar estructura a lo que Natalia está explicando, gente especializada en coaching, psicólogos, psicólogos organizacionales, psicólogos tradicionales, abogados, contadores, personas, ingenieros, y se han transformado en consultores de empresa familiar tomando curso y perfeccionamiento. Por eso vean que el enfoque de Natalia es muy interdisciplinario y no solo a lo que estamos acostumbrados probablemente en esta diplomatura a naturaleza jurídica. ¿Sí? Es abrir un poco más la cabeza para analizar mejor el objeto de estudio. Nati, si estás, todo tuyo de nuevo. Estoy. Entonces, además de administrar empresa y administrar el patrimonio, con esto que es la organización de lo societario, de las inversiones, de la gestión de la organización del trabajo y de la eficiencia operativa de la empresa, la competitividad, tengo que administrar todo esto que viene fundamentalmente por esas relaciones de familia y de familia que en el futuro va a tener impacto en estos dos mundos, pero que yo los tengo que administrar como en una preparación permanente. Tengo que saber qué información se tiene que manejar como goteo en el largo tiempo para los distintos roles, como información contundente en una determinada, para un determinado rol, qué decisiones les tocan en determinados momentos y para determinados roles, cómo empezamos a legitimar diferencias, cómo incentivo siempre la permanencia. Yo no sé si alguna vez escucharon este dicho que dice, no se quiere aquello que no se conoce. Y la familia empresaria tiene que hablar de cosas que son de familia empresaria, que no es necesariamente de lo que se habla dentro de la empresa. Son cosas que hacen a sentirte perteneciente a algo que puede trascendernos a todos nosotros y que tiene impacto en donde nosotros estamos viviendo y que nos hace a nuestra realidad, ¿no? de vida. Tenemos que entender sobre el poder que se maneja en este microsistema, que es el de la familia empresaria. Todo está conectado, lo que ocurre en la familia impacta en la empresa, lo que ocurre en el patrimonio o en la propiedad impacta en la familia o en el negocio, todo está muy interconectado. Y lo que sí tenemos que administrar es que conectar mejor aquello que conozco y que me crea emociones lindas hace que mi disposición a entender, a implicarme, a colaborar, a contribuir, a defender, a ser paciente, a ser custodio, todo esto es importante. Y hoy la sociedad, yo siempre suelo también ver esto, porque cuando viene el consultante te viene con un montón de cosas de su historia y de sus conflictividades o circunstancias de tensión que vienen de hasta el día de hoy. Y cuando entramos los consultores de empresa familiar, nos invitan a hacer un reacomodamiento de hasta el hoy, pero de proyectar el futuro. Porque nosotros donde más valor tenemos que agregar es de acá para adelante. Por eso decimos, bueno, hagamos un protocolo, vamos a reacomodar. Paremos la pelota, digamos que esta jugada hasta ahora vino con estas reglas y queremos que sean otras para el futuro. Bueno, todo esto tenemos que verlo mirando hacia el futuro. Y vuelvo a la segunda definición que les dije. Empresa familiar es largo plazo. Empresa familiar son siguientes generaciones. Entonces, tenemos que conectar con las siguientes generaciones.
¿qué empresas son las que las siguientes generaciones estarían interesadas en tener, administrar, ser dueñas, gestionar, trabajar? Todo, abrir eso, a veces, muchas veces, en las empresas familiares, es algo que nadie quiere, o que pocos quieren. Pero si no miramos a la siguiente generación en relación a lo que nosotros somos, a nuestra identidad, a lo que hemos construido hasta acá, ahí hay un poco un tema, es filosófico, ¿no? Punto aparte, como para ir cerrando y ir cerrando algunas cosas con las que yo les decía que me interesaba tener este diálogo con ustedes. Este elefante que les mostré vive en un entorno. Este ecosistema en el que vive nuestro elefante está impactado como todas las empresas, en 1000 cosas, ¿no? En el marco legal, las regulaciones, en la tipología de clientes que le toca, el cambio climático, los gremios, el talento, el capital humano del mercado laboral, lo que está pasando hoy con las tipologías de familias, ¿no? Los códigos sociales, la sociedad, modelo de organización empresa, modelo de organización familiar, o sea, está impactado por todo esto, por este entorno. ¿Y quiénes somos los profesionales que estamos alrededor de esto? Abogados civiles, abogados mercantilistas, consultores de empresa familiar, abogados de familia, consultores de empresa familiar, agentes inmobiliarios, private equity, gestores de fondo, banca privada, banca comercial, seguros, asesores fiscalistas, mediadores. El IADEF tiene también desarrollo de los mediadores con la expertise de la empresa familiar, coach, psicólogos, ciberseguridad, abogados de sociedades. Todos estos somos todos profesionales con distintas lentes que llegamos a un mismo elefante. A este elefante lo que tenemos que hacer es que cuando podemos trabajar de manera interdisciplinaria todos, lo que busquemos es no marearlo más de lo que ya está mareado. Entonces, también es un desafío que todos los profesionales, que yo si hago consultoría de empresa familiar, yo tengo mis competencias de derecho muy limitadas. Entonces tengo que llamar a Marcelo y decirle, Marcelo, mira, con este cliente que estamos trabajando este proceso, que estamos elaborando este protocolo, que estamos desarrollando esta lógica que viene que se está revisando la familia, en sus relaciones, en sus modos de vincularse, en su modo de tomar decisiones, ¿cómo lo podemos instrumentar desde el lado del derecho? ¿Cómo podemos ayudarles a que ellos hagan un paso para transformar el estatuto, ver si tienen que reforzarse con un fideicomiso, si tienen que trabajar esto? O le puedo decir también al psicólogo, bueno, necesito que a este cliente, que tiene algunas características y algunos de sus miembros, en paralelo al proceso que estamos haciendo, que están disponibles o están con disposición a hacer algunos procesos terapéuticos, que son paralelos al proceso nuestro, pero que tenemos que estar con un enfoque, los distintos profesionales, más o menos alineados, para no ni contradecirnos ni desdecirnos. Y esto es importantísimo hoy día. Esto es algo clave, y esto es un poco también lo que nosotros buscamos promover en el IADEF, que los profesionales trabajemos más interdisciplinariamente y construyendo confianza y respeto por las disciplinas que trabajamos con un mismo cliente. Por ir al hueso de qué hacemos nosotros, porque ¿qué hacemos los consultores de empresa familiar? Bueno, muchas veces en lo que más estamos es acompañar en el funcionamiento de algún comité de dirección, algún directorio, abrir o generar el espacio de lo que llama un consejo de familia, el pensamiento estratégico familiar que se tiene que dar para la continuidad. Les ayudamos a cómo legitimarse en la exigencia
de familiares cuando trabajan, los familiares que trabajamos, que trabajan en la empresa familiar. Son tratados igual que los no familiares, son tratados diferentes. ¿Cómo se hacen esos tratamientos o esas diferenciaciones, tanto para la selección, la incorporación, el desarrollo de carrera, las remuneraciones, la evaluación del desempeño para ascender en ese desarrollo de carrera que pueda postularse, pensarse, cómo se hace también el trabajo de la salida, salida por voluntariedad, salida por edad, salida porque no funcionó, se despide a un familiar, bueno, todas esas cuestiones de diferenciación, familia y empresa en el ámbito laboral, la profesionalización en cuanto a cómo se profesionaliza la familia, cómo se profesionaliza la propiedad y cómo se profesionaliza la gestión, el aspecto de la estructuración de la información y la circularidad o dinámica, un poco la dinámica que tiene que darse entre esos espacios decisorios o de funcionamiento de la familia, la propiedad y la gestión, también. Un poco es un desarrollo más elevado de cómo funcionan los órganos, aparte de procesos internos en tanto familia empresaria. Manejo de las diferencias, cómo se gestionan los conflictos, cómo se promueven los liderazgos, cómo se explicitan reglas y se elabora el protocolo y después el protocolo es una herramienta de gestión en tanto familia empresaria. ¿Cómo se desarrolla la capacidad de que como familia siempre seamos emprendedores? Hay una frase que dice, los empresarios de hoy crean empresas y crían a los empresarios del mañana. O sea, siempre esa capacidad emprendedora tiene que estar. Cómo hacer que las organizaciones trasciendan a sus fundadores, a sus líderes, bueno, preparar los relevos en la gestión o conducción. Y esto, algo que, modo así visual, de que empresa familiar es sobre la base de dos columnas, la gobernanza, está la gobernanza empresa y la gobernanza familia. En las familias suele haber una asamblea familiar, un consejo de familia, del consejo de familia pueden surgir distintos espacios más ejecutores, más con más ejecución o gestión, que pueda ser la carrera de un comité de carrera y de planificación para la siguiente generación, puede ser una escuela para la siguiente generación, una fundación, un family office, las reuniones de familia que se tienen que hacer también entre familias previamente a cuando se hacen las reuniones de accionistas, bueno, la preparación de los siguientes accionistas. Todo esto se hace desde la parte familia. Y desde la parte empresa es la que ustedes conocen muy bien. Todo lo que es la asamblea de socios, el directorio y el gerente general o las mesas de gerente y todo lo que es la estructura piramidal que funciona dentro de la empresa. Para ir cerrando, un poco esta es la invitación. Entendamos que son muchos los proveedores profesionales que servimos a las empresas familiares. La invitación es a que estemos más en contacto, generemos más intercambio, acerquémonos para poder formar alianzas, que yo te invito, que vos me invitás y atendemos a un mismo consultante, o nos consultamos entre nosotros, a veces back office, sin que conozcas a mi cliente, pero que nos ayudamos mutuamente. Y bueno, y siempre generemos entre todos estructuras para construir cultura de empresa familiar en el país. Ese es un poco el mensaje con el que creo que todos nos tenemos que quedar y ser muy, muy responsables y respetuosos. Ahora sí, preguntas. Porque si no puedo estar todo el día hablando y no viene al hecho. Marcelo, se quedaron todos callados. Tan tímidos. No gustó. Creo que no gustó. Nati, ¿sabés cómo? ¿Entendió? Ahí sí, ahí hay una pregunta. Espera que yo la circulo el micrófono así. Por Todo clarísimo, qué bueno. esto sí.
Bueno, primero, muchas gracias por la charla. La pregunta es, viendo la empresa familiar, siempre tiene que haber un conflicto familiar para que recurran, porque a mí me tocó, un cliente compró la mitad de una empresa familiar del interior de la provincia de Buenos Aires. Quería sucursal en Capital y en el interior. Y donde quería correr al padre, que era la segunda generación del padre. La tercera, los hijos. Y el mayor activo era el padre, era el apellido. Y la única explicación que yo pude encontrar fue hijos de, para mantener el apellido y poder continuar con el negocio. No tener una logística. Porque pasa mucho en el interior que están las tres generaciones. Hoy, como se ha levantado la expectativa de vida, la persona de 75, 80 años sigue estando en la empresa. Y es muy difícil, y no conocía el instituto, y es muy difícil, si no es del derecho, por mi visión cerrada, reconozco, encontrar una organización a la empresa, más allá de que convengamos que empezamos a armar facturas en el año 91. Hasta antes del 91, muy poco era lo que se facturaba. Entonces, las empresas antes eran como salían, no había tanto control del Estado. Pero la pregunta concreta es cómo manejar el conflicto, porque ya no es que hay una reunión de socios, es todo el día se respira y se habla los problemas de la empresa, y la empresa es la que financia a todos los integrantes de la familia, sean profesionales de diferentes carreras, o la misma familia, en este caso, pagaban los impuestos, la luz de todos los familiares. Gracias. A ver, mi respuesta es si podríamos todos ser como portavoces o hacer como cadena de difusión de que hay un desarrollo de un conocimiento que lleva más de 100 años, jovencito, porque 100 años no es nada, 100, sí, no lleva ni 100 años, que es el de la empresa familiar, y que esto que cada vez crece más, este campo de conocimiento, no le llegó a el consultante o a ese elefante. Y entonces ese elefante todavía no sabe muchas cosas de sí mismo y cómo ponerle nombre a lo que le está pasando. Eso que vos le llamás conflicto, o que le llamamos conflicto porque nos viene con una situación de tensión, es resultante de su propio ADN, de su propia caracterización, de este sujeto complejo. Que hay acciones que se pueden llevar para desactivar, por poner en los términos de la conflictividad, desactivar o abordar esa tensión, sí que las hay. Y fundamentalmente, todo comienza porque ese padre con esos hijos haciendo una lectura de la realidad que son en tanto familia empresaria, empiezan a revisarse y a aceptarse de una determinada manera que los pone en una disposición más implicada, voluntaria y responsable, corresponsables, padres con hijos o las distintas generaciones, de intentar cosas nuevas que hasta ahora no hicieron. También a veces nos llegan en una situación de que ya corrió mucha agua debajo del puente, han pasado muchas cosas, se han superado circunstancias de daño económico, daño personal, daño familiar, que ya no hay mucho por tratar de rescatar y se trata de desactivar lo que se armó durante una generación o dos, tratando de preservar aquello que pudiera preservarse, pero sabemos que por ahí no es lo mejor que puedan seguir todos y sostener eso. Entonces, mi respuesta es que tratemos de llevarnos la idea
de que hay mucho conocimiento de empresa familiar que no está llegando a todas las familias para que de manera temprana, de manera anticipada, de manera preventiva, de manera propositiva e incluso estimulante, por esto que les decía, de que a veces es desde este ámbito, desde el nosotros podemos, nosotros queremos, nosotros soñamos con algo distinto para el futuro, como familia empresaria, te reencontrás resignificando el sistema de la familia empresaria y se encuentran con una transformación de ver todo malo, o ver todo triste, o ver todo negro, o ver todo culposo, o ver todo dañino, a empezar a ver algunos brotes de que, bueno, podemos encontrar caminos de bienestar, caminos de superación, caminos de desarrollo, caminos de mejora, caminos de custodia, ¿no? Y de crecimiento. Así que viene por ahí. La invitación es a que todos sepamos que hay mucho y que todavía no está llegando a todas las personas, y más en el interior de nuestro país. El IADEF tiene una acción federal y hacemos lo que mejor podemos, desde acompañando políticas públicas, desde haciendo convenios con muchísimas universidades, cámaras de comercio, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, gremios. Bueno, hacemos lo que más podemos para que esto llegue, pero bueno, ustedes también seguramente desde las carteras de clientes que tienen y que pueden conocer o que pueden, a veces cuando empiezan a escuchar estas cosas, como abrir a través de hacerles llegar una lectura, hacerles llegar algún video, hacerles llegar algún acercamiento de que esto existe. Es una manera de ir ayudando. O acercarte a un profesional y poder pensar juntos qué le podría haber contestado a este cliente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, ahí te paso el micrófono. Gracias. Mi consulta venía reflexionando, ¿no?, a lo largo de la exposición. Creo que el conflicto que más encuentro en las empresas familiares, justo pensaba en dos en particular, una que está comenzando y es una asociación que son dos hermanos junto con su mamá, y otra es una agropecuaria en donde falleció el padre y se encuentran los hijos y las dos tienen el mismo problema. O una de se podría analizar desde la prevención, el que se está formando no tiene problemas, pero es esto, ¿no? La situación que pasa en las empresas familiares en que hay parte de la familia que se dedica a la empresa y trabaja dentro de ella, y después hay otra parte de los hermanos que se dedican a otra rama o ejercen su propia profesión. ¿Cuál sería la forma, digamos, que es lo que genera el conflicto, ¿no? Porque esta persona que no participa en la empresa familiar es la que, llegado el momento de conflicto, dice, bueno, pero ¿cómo funciona la situación? Y es ahí donde se dan, creo yo, los problemas de desconfianza por un desconocimiento del tema específico de la empresa. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos para aconsejar en esa situación? O vender la empresa familiar y el funcionamiento, o qué ventajas tendría para esa persona que es ajena. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo. No hay que quedarse en una escucha taxativa, víctima, victimario, el que hace, el que no hace, el que puede, el que no puede, el que sabe, el que no sabe, el que tiene, el que no tiene. Hay que salir de las dualidades. Hay que ver el sistema y hay que ver la historia de esta evolución que han tenido de desarrollo humano de las personas, con la familia, la empresa, el patrimonio que fueron construyendo. Y cómo muchas veces ellos, a lo largo del tiempo y de lo que hoy taxativamente argumentan y sostienen y defienden, por eso nosotros trabajamos muchas reuniones individuales y grupales. Si las narrativas individuales están alineadas o están muy divergentes, o están en algo divergentes.
luego de esto, que hacer un diagnóstico de empresa familiar lleva a mirar muchos aspectos de la casuística y de la situación que pueda tener ese consultante, hay algo que con lo que nosotros sí comenzamos en la mayoría de los procesos para hacer que la disposición, que la posición de los integrantes sea de corresponsabilidad con la realidad que tienen y querer cambiarla. Si vemos que tienen voluntad y disposición a conversar lo que haya que conversar, a acordar lo que haya que acordar, de acercarse y encontrar sus ganas de acercar a puntos de encuentro, de acercarse, de ser creativos a encontrar las negociaciones, los puntos de equilibrio y de reacomodamiento, de resignificaciones. Lo que hacemos como primer trabajo en muchos de los procesos es construir una visión compartida de familia, empresa y propiedad. Y eso a veces son una serie de encuentros, de sesiones, en donde les hacemos cómo están hoy en ese capital integral, humano, intelectual, social, patrimonial, cómo es la foto de hoy, en donde salen muchas cosas del pasado, pero se trata de ver de acá para allá, o cómo queremos estar y vernos en el futuro. Y muchas veces surge esto también, que yo les decía, se visualiza también a la siguiente generación, ¿no? A veces se resuelve para uno, pero también se busca visualizar a los continuadores. Entonces, cuando la familia se pone en una posición más, a ver qué podemos hacer, dónde encontraremos la vuelta, miremos cómo nos gustaría encontrarnos de acá a 10 años, 20 años en el futuro, cambian las posturas y hay que saber preguntar donde hay que preguntar sobre estos tres sistemas. A veces no hay que reforzarle en estas dualidades de donde ellos vinieron y como ellos están viendo la película. Nosotros lo que hacemos es traerles cosas nuevas para que se cambien de cómo se están mirando y estén dispuestos a pararse desde donde están para verse distinto y para hacerse distinto. Hacer esta cultura, estas interacciones familiares y entre sus miembros en relación con la familia de manera diferente. A veces esto requiere mucho de conocer de los valores que tiene este grupo humano. Hay un valor que únicamente se da en las familias empresarias y no se da en otras empresas que no son familiares, que es la de la generosidad. Acá se trabaja mucho desde lo humano. Acá se trabaja mucho del respeto y la dignidad del ser. Y bueno, mi respuesta es, todas las familias empresarias, cuando empiezan a darse cuenta que ellos son parte del problema que tienen y que si ellos quieren, ellos mismos también los pueden resolver, encuentran la manera y encuentran los profesionales con quien hacerlo. Y confían en el proceso, empiezan a confiar en el proceso. Estas cosas no cambian. A veces hay dinámicas tan instaladas que llevan 20 años, 30 años, formas. Llevan tiempo cambiarse. El poder, las jerarquías que son de determinados estilos personales o de rangos familiares que obviamente que están presentes en las otras mesas de discusión, pero que cuando las visualizás y nos ponemos en conjunto a ser observadores y a hacer que esto cambie, empezamos a cambiarlas, empezamos a respetarlas, a respetar que las cosas tienen que empezar a ser distintas. Pero lleva tiempo. Pero fundamentalmente se requiere
voluntad grupal. Y lo que fuerza esto es empezar a encontrarse la llave de qué es lo que les hace sentido. Si la mochila es muy pesada y no vale la pena, y todo es, bueno, se suelta. Pero si hay realmente en el conjunto algo que haga sentido, por lo cual pasar por un proceso de reacomodamiento y ver qué cosas podemos hacer mejor, la verdad es que, bueno, son muy alentadores. Yo los procesos con los que trabajo, la verdad que siempre me pasa que son alentadores, que funcionan. Estas herramientas que tiene la consultoría de empresa familiar, en las familias empresariales funcionan. En la mayoría de los casos. Obviamente que siempre te encontrás con algún que otro caso que no funciona, pero en la mayoría de los casos funciona. El mismo grupo humano de la familia empresaria se encuentra acomodándose y alineándose en aquello que le hace sentido para un mejor futuro. A veces, muchas veces es en esa visión compartida, a veces sale todo lo que quieren llegar a ser, y a veces viene un poco teñido con aquellos que no quieren volver a ser, o a transitar o a pasar. Porque ya han visto que en la familia se escindió la empresa, pero también dejaron de ver a los tíos, a los abuelos, dejaron de verse, dejaron de compartir determinadas experiencias, dejaron de vivir determinadas cosas, de crecer de determinada manera, de ser una comunidad familiar con determinados rasgos. ¿Cómo se estructura un servicio de consultoría de este tipo? Bueno, a grandes rasgos, lo que hacemos los consultores es recibimos siempre un llamado de alguna persona del sistema, un padre, fundador, uno de los hijos que está empleado y que todavía no pasó, no está mirando la sucesión, pero que está todo el sistema recontratrabado y no ve por ningún lado que las cosas cambien, que ya estamos con más ganas de tirar la toalla que de seguir. Una madre o una hermana o un hermano que está por fuera y que ve que todos están peleando y que esto no, o que le preocupa qué va a pasar con lo suyo porque no ve que nadie esté hablando de él y de lo que él cree que, o de que no están hablando del conflicto que ve que pasa o lo que fuera. Siempre hay alguien que te llama. De ese alguien que te llama, lo que hacemos es explicarle cuál es, preguntarle si los demás saben que él me está llamando o ella me está llamando, pedirle que organicemos una reunión, hablar muy poco con esa persona, no preguntarle mucho de qué se trata el tema, pedirle que tener un encuentro para que la familia me conozca y yo pueda conocerlos a ellos y contarles a qué me dedico, qué hago. Esas son conversaciones que pueden durar 30, 40 minutos. Y la primera estructuración es un proceso de diagnóstico. Un proceso de diagnóstico se suele hacer con reuniones individuales y reunión grupal, una devolución grupal. En la devolución grupal se pone de manifiesto qué es lo que se ve como fortalezas, debilidades, aspectos críticos de la realidad en tanto familia empresaria y una propuesta de proceso con el que pudieran trabajar esos puntos que se fueron detectados. Y esos procesos pueden durar después del plan de trabajo, según cada sistema, mínimamente los que yo siempre suelo trabajar, 9 meses, 13 meses, 2 años, según cada cliente. Trabajamos a veces un solo tema, a veces trabajan 2 o 3 subprocesos dentro del proceso, según como sea la circunstancia que presente el caso. No sé si respondí a la pregunta, pero viene un poco, y siempre se trabaja. A mí me gusta, y yo siempre invito a todos mis colegas de la consultoría de empresa familiar, trabajar de manera mínimamente con 2 personas, por si en circunstancias de vida a veces uno falla o uno no está, o uno no puede cumplir toda la agenda, el proceso nunca se detenga. Y
y bueno, y de alguna manera siempre se trabajan cosas individuales, cosas grupales, a veces por ramas. Hay distintas, bueno, hay distintas, uno va conociendo que hay distintas circunstancias, distintos modelos, distintos hipótesis, y en función de cómo vas imaginándote las cosas que este cliente necesita, vas también preparándote con algunos otros profesionales. Tal vez no todo el proceso, tal vez en alguna determinada etapa. No sé si respondí a la pregunta de lo que me... Creo que sí, pero bueno, lo que me estaban haciendo recién Estefanía. Sí. ¿Alguien más? ¿Y cómo se presupuesta? Yo suelo cobrar por ofrezco un proyecto, un proceso, y ese proceso se va cobrando por mes. Y si alguna vez, yo soy muy exigente con los clientes, en el sentido que ellos me elijan a mí, pero yo también los elijo a ellos. Si yo veo que el cliente no está haciendo lo que en el momento de inicio nos propusimos que había que hacer y que ellos tenían que ponerse para hacer, también, bueno, lo dejamos. Los clientes tienen que moverse mucho, ¿eh? Son ellos los protagonistas de la transformación que tienen que hacer. Yo quería consultar de lo que comentaban los compañeros de quizás estos conflictos que hay dentro de la familia.